Era una noche helada cuando David L. Rosenan tomó la decisión que cambiaría la percepción de la psiquiatría para siempre. La lluvia golpeaba las ventanas de su estudio como si el mundo exterior quisiera advertirle del abismo al que estaba a punto de mirar. Pero él ya lo había decidido. Había algo en las paredes de los hospitales mentales que gritaba por ser expuesto. Algo invisible, pero implacable. Algo que nadie quería mirar demasiado de cerca, por miedo a que les devolviera la mirada. Rosenan no buscaba fama, ni prestigio. Él buscaba una verdad que muchos intuían, pero que nadie se atrevía a pronunciar, que la locura no era siempre un estado mental, sino una etiqueta, una jaula invisible con barrotes hechos de percepciones, juicios y autoridad. ¿Qué pasaría si una persona sana se infiltrara en un hospital psiquiátrico? ¿La reconocerían como cuerda? ¿O el sistema la tragaría entera? Así nació uno de los experimentos más perturbadores de la historia moderna. Sin bata de laboratorio, sin instrumentos clínicos, sin cámaras ocultas. Solo con la mente humana enfrentándose al aparato que dice saber cuando esa misma mente ha fallado. 8 voluntarios. Todos sanos. Profesionales, estudiantes, adultos comunes. Personas con vidas estables, con pasados sin traumas graves, con la capacidad de diferenciar entre realidad y ficción. A cada uno se le dio una simple instrucción, decir que escuchaban una voz. Una voz monótona, vacía, que repetía una sola palabra. Vacío. Solo eso. Esa sería su única mentira. Todo lo demás que dijeran debía ser completamente cierto. Su vida, su historia, su comportamiento. Nada más sería fingido. Y funcionó. Uno a uno, fueron admitidos en diferentes hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. Diagnóstico, esquizofrenia. El juicio fue inmediato, la condena silenciosa. Bastó una palabra para cruzar el umbral y convertirse en otro. Dentro, lo real comenzó a desdibujarse. Los pacientes notaron que, una vez dentro, sus verdades no importaban. Nadie los escuchaba. Cada acción, por más lógica o inocente, era interpretada como un síntoma. Tomar notas era considerado comportamiento obsesivo. Caminar solo por el pasillo era visto como agitación psicomotora. Preguntar la hora se interpretaba como ansiedad. Las paredes no eran lo que encerraban sus cuerpos, eran los ojos de quienes los observaban. El mundo dentro del hospital era una simulación del infierno burocrático, voces apagadas, miradas perdidas, medicamentos que eran entregados como caramelos, y personal médico ausente, casi mecánico. Algunos pacientes reales gritaban por ayuda. Otros se arrastraban por los pasillos, sin rumbo, como sombras sin dueño. Los voluntarios intentaron mantener la cordura. Intentaron salir. Pero la puerta de entrada había desaparecido. Y aquí es donde comienza la verdadera oscuridad del experimento. Porque el encierro físico no era lo peor. Era el encierro existencial. La pérdida de identidad. El momento exacto en el que uno de los participantes se miró al espejo y ya no vio su reflejo, sino el rostro de un número más. Un paciente más. Un loco más. Se dieron cuenta de que no estaban allí para estudiar el sistema. Ellos eran ahora el experimento. Sus mentes estaban siendo moldeadas, erosionadas lentamente. No por drogas, no por violencia, sino por el abandono. Por la soledad compartida. Por la imposibilidad de ser creído. Uno de los voluntarios, una mujer joven, escribió en una servilleta que temía perder su identidad si se quedaba una semana más. Sentía que sus pensamientos comenzaban a volverse más lentos. Que la voz que había fingido oír al inicio, ahora parecía más real en la noche. Como si la ficción hubiese despertado una grieta. Como si su mente comenzara a escuchar lo que nunca antes había existido. ¿Qué ocurre cuando se duda de uno mismo dentro de un sistema que confirma esa duda? El experimento fue un éxito, y al mismo tiempo, una pesadilla. Rosenan lo documentó todo. Sus conclusiones acudieron al mundo médico y social. Pero detrás de los datos y los gráficos había algo más. Una verdad más profunda. Más filosófica. Que tal vez, la locura no es un estado, sino una sentencia. Que ser considerado loco depende menos de lo que uno es, y más de quien te observa. Y si ese observador está cegado por su autoridad, ¿qué valor tiene tu verdad? Pero esto es solo el principio. Dentro de aquellas paredes blancas, asépticas y frías, los minutos eran cuchillas, y las horas, grilletes. Los pseudopacientes, una vez infiltrados, comenzaron a experimentar un fenómeno inquietante. Aunque sabían que eran cuerdos, cada día sentían que la línea entre lo verdadero y lo falso se desdibujaba con más facilidad.
No era la locura lo que los atrapaba, era la mirada constante que les negaba humanidad. Uno de ellos relató que al intentar hablar con una enfermera sobre su situación real, ella simplemente lo ignoró. No una vez, no dos, sino durante días. Miraba a través de él como si fuera un mueble, como si hablar fuese apenas un eco sin sentido que se perdía en el aire estéril del pabellón. La indiferencia era tan afilada como cualquier castigo físico, como si el silencio colectivo del personal tuviera una cualidad ritual, casi mística. Una forma de exorcismo sin palabras: te aislamos, y así, te borramos. En esos pasillos, lo más aterrador no eran los gritos ocasionales ni los ojos desorbitados de algún interno. Era la quietud. Era el momento en que un voluntario, al sentarse solo, comenzó a preguntarse si su cordura no estaba tan bien, poco a poco, derritiéndose como cera al fuego. La atmósfera era más que clínica. Era simbólica. Era como si cada rincón del hospital contuviera el eco de almas atrapadas en un limbo institucional. No vivas, no muertas. Suspendidas. Era fácil imaginar que el tiempo no existía allí dentro, solo repeticiones. Días calcados uno sobre otro. Almuerzos insípidos. Medicaciones innecesarias. Preguntas que nadie respondía. ¿Era eso la definición moderna de locura? ¿Ser testigo del sinsentido y no poder escapar? Rosenan, desde el exterior, recopilaba datos. Las transcripciones eran frías, meticulosas. Pero los testimonios personales de sus voluntarios revelaban grietas en la estructura de la razón. Uno de ellos comenzó a tener sueños recurrentes con puertas que se abrían hacia habitaciones vacías. Otro, una mujer, escribió en secreto: siento que algo dentro de mí está muriendo, pero no sé qué es exactamente. Tal vez sea el nombre que tenía. Tal vez ya nadie me recordará cómo fui antes de entrar aquí. Y no estaba equivocada. Porque la identidad, como lo entendemos, es frágil. No es una roca sólida, sino un espejo que necesita del reflejo de los otros para mantenerse firme. Cuando ese reflejo se distorsiona, cuando todos te ven como alguien roto, defectuoso, irrecuperable, comienzas a adoptar ese papel. Como si una fuerza invisible te empujara lentamente hacia la máscara que ellos ya decidieron que debes usar. En muchas culturas antiguas, el alma podía ser atrapada en espejos, o desvanecerse si nadie pronunciaba tu nombre. En los hospitales psiquiátricos, ese mismo principio parecía aplicarse de manera simbólica. Nadie te llamaba por tu nombre. Solo eras el paciente de la 208 o el esquizofrénico agitado. ¿Qué pasa con una conciencia cuando es negada repetidamente por el entorno? ¿Cuánto tarda en fragmentarse? Los pseudopacientes empezaron a escribir sobre una sensación común: la pérdida progresiva de su voz interior. No se trataba de oír voces ajenas, sino de que la propia comenzaba a desvanecerse. Como si el yo se erosionara en ese entorno. Uno de ellos describió que comenzó a dudar de sus recuerdos. Que al cerrar los ojos, ya no podía imaginar con claridad el rostro de su madre. Otro dejó de soñar por completo, como si su mente hubiese apagado cualquier escape posible. La habitación que enloquece no era una celda acolchada. No era un cuarto oscuro. Era cualquier espacio donde tu realidad es constantemente invalidada por otros. Donde nadie cree tu verdad. Donde incluso los gestos más humanos, reír, llorar, pedir ayuda, son interpretados como síntomas de enfermedad. ¿Y si te dijeran que estás loco una y otra vez, hasta que empiezas a creerlo? Los participantes eventualmente fueron dados de alta. Pero no porque alguien descubriera el experimento, sino porque fingieron aceptación. Dijeron lo que los médicos querían oír. Adoptaron los discursos preestablecidos. Fue así, mediante la simulación de sumisión, que lograron salir. Como si hubiesen aprendido el lenguaje del encierro para poder romper sus barrotes. Pero ninguno salió igual. Las secuelas fueron reales. Muchos experimentaron ansiedad, insomnio, crisis de identidad. Porque cuando se atraviesa el espejo, incluso si se logra regresar, siempre queda algo al otro lado. Algo que te observa, que recuerda. ¿Y si el verdadero experimento no fue sobre el sistema psiquiátrico, sino sobre lo fácil que es perderse cuando nadie cree en ti? Y mientras el mundo académico leía los resultados con asombro, los voluntarios sabían algo más profundo. Algo que no cabía en gráficas ni en artículos de revista. Que la locura no siempre comienza en la mente. A veces comienza en la mirada del otro. Con el tiempo, la realidad fuera de esas paredes parecía lejana, casi irreal. Para algunos, regresar a la vida cotidiana fue como despertar de un sueño intrincado,
pero sin poder recordar todos los detalles. Sus memorias del encierro permanecían fragmentadas, retazos oscuros que se negaban a ser entendidos del todo. Uno de los voluntarios confesó en un diario privado que, tras la experiencia, comenzó a desconfiar de su propia mente. No porque hubiera perdido la cordura, sino porque comprendió cuán frágil es la definición de la cordura misma. Si una institución puede condenar a un hombre sano simplemente por escuchar una voz que él inventó, escribió, entonces la frontera entre lo real y lo ilusorio es más tenue de lo que imaginamos. El experimento Rosenan había demostrado algo que muchos intuían pero nadie quería aceptar. La locura no es un hecho absoluto ni una enfermedad universal. Es, en gran medida, una construcción social. Un juicio basado en percepciones, prejuicios y, sobre todo, poder. Las etiquetas psiquiátricas, más que curar, a menudo atrapaban al individuo en una prisión invisible. Esa idea, sin embargo, levanta preguntas inquietantes. ¿Qué significa estar cuerdo? ¿Existe una mente humana completamente libre de perturbaciones, obsesiones o pensamientos irracionales? ¿O acaso todos, en mayor o menor medida, somos prisioneros de nuestras propias percepciones y de la mirada ajena? En la noche, algunos voluntarios sentían que la voz que habían fingido escuchar, esa que decía vacío, comenzaba a resonar dentro de ellos con un significado más profundo. El vacío no era solo un sonido, era un símbolo. El vacío de reconocimiento, el vacío del sentido impuesto, el vacío que se abre cuando el yo se disuelve bajo la mirada implacable de un sistema que solo entiende etiquetas y diagnósticos. A nivel científico, el experimento Rosenan abrió un debate feroz en la psiquiatría. Los hospitales comenzaron a revisar protocolos, los diagnósticos se hicieron más cautelosos, y el estigma empezó a ser cuestionado. Pero en el fondo, pocos se atrevieron a mirar la dimensión más profunda, el efecto psicológico devastador de ser despojado de la propia identidad. En paralelo, muchas tradiciones místicas y filosóficas hablan del aislamiento y la negación del ser como una forma de tortura espiritual. En el budismo, por ejemplo, la ignorancia de la verdadera naturaleza del yo se considera la raíz del sufrimiento. En las tradiciones chamánicas, el alma puede perderse o ser capturada, causando locura o desorientación. Rosenan, aunque no lo sabía, había tocado una fibra ancestral. Sus voluntarios no solo sufrieron el rechazo institucional, sino un desplazamiento del ser. Una fractura interna que no se mide en fármacos ni en diagnósticos, sino en silencios y miradas perdidas. Un relato personal impactante fue el de Sara, una voluntaria que, tras su alta, comenzó a sentir que su mente era un espejo roto, reflejando fragmentos de sí misma que no reconocía. En su intento de reconstruirse, enfrentó la desconfianza de amigos y familiares que ahora veían en ella una sombra de lo que fue. Su lucha se volvió no contra la enfermedad, sino contra el estigma perpetuado por un sistema que, paradójicamente, pretendía ayudarla. Este experimento desvela un misterio aún más oscuro. La locura no es solo un estado clínico, sino un castigo invisible, un exilio en vida dentro del propio ser. Y ahí yace la paradoja. Para salvar a los enfermos mentales, la sociedad creó un sistema que a menudo condena a inocentes. Para distinguir lo sano de lo enfermo, se construyeron muros que pueden atrapar incluso a los sanos. ¿Qué queda entonces para el alma humana cuando la habitación que debería curar se convierte en la habitación que enloquece? Quizás la verdadera locura es no cuestionar ese sistema. Es aceptar la etiqueta sin luchar por la verdad. Es permitir que el miedo y la ignorancia definan lo que somos. Y si tú, que escuchas estas palabras, te sientes diferente, extraño o incomprendido, tal vez estés frente a tu propia habitación que enloquece. Porque en ese silencio, en ese vacío, también hay una llamada. Un misterio que espera ser revelado. El eco de aquella experiencia no se desvanece con el tiempo, se transforma en una pregunta persistente que acecha en la penumbra de la mente humana. ¿Qué tan profunda es la grieta entre la locura y la cordura? ¿Y quién tiene el poder real de definirla? En el silencio que queda tras la puerta cerrada de aquella habitación, surge un vacío inquietante que desafía toda lógica. Porque al final, no fueron las voces inventadas ni los síntomas fingidos los que atraparon a los voluntarios, sino el sistema entero que los envolvió en su manto de negación y aislamiento. Muchos filósofos han advertido sobre los peligros de perder la capacidad de ser vistos y escuchados como seres completos. Emmanuel Levinas hablaba del rostro del otro como un llamado ético, una responsabilidad que nos humaniza. En el hospital psiquiátrico, ese rostro se convierte en una máscara, una abstracción, un paciente que puede ser descartado o condenado sin juicio real.
Algunos relatos místicos nos recuerdan que el alma necesita ser reconocida para existir plenamente. Si nadie pronuncia tu nombre, si nadie escucha tu voz verdadera, ¿qué queda de ti? ¿Un cuerpo vacío? ¿Un eco perdido en la oscuridad? Los voluntarios del experimento Rosenhan regresaron a la sociedad con un peso invisible. La experiencia los transformó en testigos de un abismo que la ciencia no siempre puede explicar, un abismo donde la mente humana se encuentra atrapada entre la realidad y la ilusión, la libertad y la prisión. Y en ese abismo, la pregunta sigue resonando: ¿cuántos otros están allí, atrapados en habitaciones invisibles que los enloquecen lentamente? Tal vez el mayor misterio no sea el experimento en sí, sino nuestra propia capacidad para ignorar el sufrimiento cuando se viste de etiquetas, para aceptar verdades impuestas sin cuestionar, para construir muros en vez de puentes. Mientras escuchas estas palabras, quizás sientas una sombra deslizándose por la periferia de tu conciencia. Una sombra que susurra que la verdadera locura no está fuera, sino dentro. En el silencio que construimos alrededor del otro, en la indiferencia que a veces nos consume, en el miedo que evita mirar de frente a lo desconocido. La habitación que enloquece no tiene paredes físicas, es un espacio mental, social y espiritual donde muchos quedan atrapados sin retorno. Y la única forma de romper ese ciclo es devolverles la voz, reconocer su humanidad, mirar más allá de las etiquetas y los diagnósticos. Porque al final, la verdadera locura sería no ver, no escuchar y no sentir. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, estás dispuesto a mirar dentro de esa habitación? ¿A enfrentar el misterio y la oscuridad que aguardan allí? La puerta está abierta. El silencio te espera. Solo queda decidir qué harás con él.